Jueves 28 de septiembre del 2017. Muy buenos días a todos. Bienvenidos, esto es Contacto Directo. Revisamos de inmediato quiénes son hoy nuestros invitados. Pablo Celi, Contralor General del Estado subrogante. Propuesta de la Contraloría para la consulta popular y un proyecto de ley que sustituya al Contralor por un Tribunal de Cuentas. ¿Qué garantiza que un tribunal de 7 personas sea mejor que un Contralor bien seleccionado? Lo vamos a analizar. También estará con nosotros esta mañana Cristina Reyes, asambleísta nacional por el PSC. Postura del bloque frente a temas de la consulta popular, además de suprimir reelecciones indefinidas y reforzar la independencia de las funciones del Estado. Se podría consultar sobre derogación de la ley de plusvalía que no rinde al SRI y que paraliza la industria de la construcción. Lo vamos a ver. Además, estará con nosotros Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador. Propuesta al Consejo Consultivo, Productivo y Tributario para mejorar la competitividad de la industria. Vamos a verlo. José Conceizao Santos, ex representante de Odebrecht en el Ecuador, que se encuentra preso en Brasil por la trama de sobornos de la compañía brasilera, es uno de los ejecutivos que se acogió al sistema de delación premiada con la rebaja de penas, que consiste en delatar con pruebas a quienes fueron parte de la organización delictiva. Ayer, a través de videoconferencia para la Fiscalía del Ecuador, Conceizao Santos explicó que el vicepresidente de la República, Jorge Glass, y su tío, Ricardo Rivera, recibieron sobornos. Él dijo o reseñó cómo se comunicaba con Glass. José Conceizao Santos contó con detalles cómo habría funcionado el sistema de pago de sobornos a cambio de información privilegiada para que Odebrecht consiga los contratos en Ecuador. El exdirectivo de la compañía, ahora procesado, aseguró que fue Ricardo Rivera quien lo contactó por primera vez con su tío Jorge Glass y que se reunía en persona con el segundo mandatario entre 2 y 3 veces por año. El señor Jorge Glass tenía conocimiento de los pagos de coimas al señor Ricardo Rivera. En una ocasión estuve en la vicepresidencia, donde el señor Glass me ha indicado que necesitaba $1 millón para la campaña, las elecciones del 2014. Según Santos, se negó a entregar ese dinero porque Odebrecht ya realizaba pagos a Rivera, pero Jorge Glass habría respondido: no, lo que tú pagas a Ricardo Rivera es por otro tema. Ese es un problema mío y de Ricardo Rivera. Aquí estoy pidiendo $1 millón en nombre del gobierno del Ecuador, en nombre del presidente de la República. Santos dio cifras de los pagos que habría realizado a Rivera: 7.800.000 a través de transferencias a empresas offshore y 8.300.000 en efectivo. En total, $16.100.000. Santos también relató que las reuniones con el vicepresidente se daban en su despacho y que Jorge Glass tomaba previsiones de seguridad. Prendía un radio y ponía un sonido, y cuando le quería hablar de temas relacionados a Ricardo Rivera y coimas que pagaba a él me escribía en su tablet y preguntaba: José, ¿cómo están los pagos? Y yo contestaba en la misma tablet de él: están bien, estamos pagando. Sobre la cercanía del segundo mandatario con su tío, Santos dijo: el señor Jorge Glass y el señor Ricardo Rivera son hermanos siameses. Se alimentan y respiran del propio cuerpo. Adicionalmente, Santos dio las cifras de los sobornos pagados para ganar los contratos de 5 obras en el gobierno anterior. También los montos que habría entregado al excontralor Carlos Polit y a Carlos Pareja Cordero. El total de las coimas pagadas por Odebrecht en Ecuador se acerca a los $50 millones. Y tras conocerse las declaraciones de Conceizao Santos, el vicepresidente Jorge Glass reaccionó. Lo hizo en una entrevista radial en Guayaquil. Ha vertido expresiones que son inaceptables y que tienen que ser probadas dentro de un debido proceso. Del reporte que yo tengo dice que le ha dado plata a Charlie Pareja Cordero, que era para disque el doctor Mera, pero luego dice que no le consta que le ha dado al doctor Mera. Yo le pregunto, ¿a quién le dio la plata? ¿A Jorge Glass? No, no le ha dado a Jorge Glass. Nadie se ha atrevido a decir que me ha dado medio centavo partido por la mitad. Ah, no, es que se lo di a Ricardo Rivera. Bueno, pregúntele a Rivera, pues. Es que esto es parte, Lucho, de una historia que parece de ficción, en donde un falso testigo baja del cielo. Esto es igualito. Entonces ya comienza a ponerle de que yo prendía la radio, que hablaba en código. Iniciamos con el desarrollo de las entrevistas. Alfredo, muy buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días a todos. En medio de dudas sobre su independencia,
por haber sido asesor del expresidente Correa y haber anticipado que las declaraciones de Odebrecht podían ser una novela rosa. El fiscal general Carlos Baca ha venido impulsando el caso Odebrecht desde el 1 de junio, que se levantó el sigilo de la justicia brasileña a las delaciones de 78 ejecutivos de Odebrecht sobre el pago de sobornos en una docena de países, incluido el Ecuador. Pese a que estas dudas han sido alimentadas por el propio expresidente Correa, quien advirtió en una entrevista en Bogotá el viernes pasado que quieren cambiar al fiscal Baca para meterlo preso a él. La declaración rendida ayer por José Conceizao Santos, ex representante de Odebrecht en el Ecuador, aporta suficientes elementos de convicción al fiscal Baca para que este escándalo no concluya como una telenovela rosa. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Hace 90 años, el 2 de diciembre de 1927, se creó la Contraloría General de la Nación como departamento independiente del gobierno con el objeto de constituir la oficina central de la contabilidad del Estado. En 1977, la dictadura militar expidió la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, que instauró el sistema de control gubernamental moderno de los recursos públicos. La Contraloría dejó de ser una oficina de contabilidad para constituirse en ente superior de control de los recursos del pueblo. En diciembre de 2015, la Asamblea Nacional, mediante paquete de enmiendas constitucionales, despojó a la Contraloría de las funciones de auditar. En 2017, la censura al excontralor Poli, prófugo en Miami, y su enjuiciamiento penal por haber recibido sobornos de Odebrecht, uno de los principales contratistas del Estado, marcó históricamente una grave degradación institucional durante la década ganada por la corrupción. En esta coyuntura de crisis global de la función de transparencia y control, el presidente Lenín Moreno convocará a consulta popular para recuperar la institucionalidad democrática. Pablo Loselli, Contralor General Subrogante, ha presentado un proyecto de ley para reforzar a la Contraloría y la sugerencia de que se incluya una pregunta en la consulta popular al respecto. Buenos días, Contralor. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días. Para la implementación de esta propuesta, usted sugiere una pregunta en la consulta. ¿Cuál sería esa pregunta? El mecanismo que hemos sugerido al señor presidente de la República tiene dos componentes. De un lado, introducir una pregunta por la cual la sociedad se pronuncie acerca de la conveniencia de que las competencias que actualmente la Constitución determina para la Contraloría General del Estado se estructuren bajo la forma, bajo la figura, bajo el modelo de un Tribunal de Cuentas del Estado, que estaría integrado por 7 ministros auditores que sustituyan la actual figura unipersonal de Contralor General del Estado. Esta pregunta está asociada, además, a un segundo mecanismo que es una modificación o una sustitución de la actual ley orgánica de la Contraloría por una nueva ley orgánica, esta vez de una ley orgánica del Tribunal de Cuentas del Estado. Ahora, vamos por partes. Respecto a la enmienda constitucional que mutiló la competencia de auditar de Contraloría, ¿está vigente? Que hayan decidido no aplicarla ahora porque no les conviene es otra cosa. Así como está la Constitución, cualquier iluminado en el futuro puede aplicarla, esa disposición. Es necesario entonces que mediante la consulta popular se deje sin efecto esa enmienda también. Lamentablemente, en el último periodo, la Contraloría fue objeto de algunas limitaciones a su capacidad de ejercicio del control público. Entre ellas hay dos muy significativas. El haber retirado la facultad para realizar auditorías de gestión y el haber retirado también
la capacidad de la Contraloría para emitir informes previos a la contratación pública. Pensamos que estas dos capacidades legales que constaron en la base constitucional de la institución deben ser restituidas y son parte del proyecto de reforma a la ley orgánica que introduciría un nuevo código orgánico para la Contraloría. Esto es parte de una reforma más amplia, de una evaluación de los procedimientos, de la normativa y del propio alcance del sistema de auditoría vigente. Hemos concluido en la necesidad de avanzar en una reforma a la estructura orgánico-funcional que garantice elevar la cualidad procedimental de los procesos de decisión, de informes y de determinación de responsabilidades. La propuesta de una estructura de Tribunal de Cuentas responde precisamente a esta necesidad de que estos dos grandes componentes de la acción de Contraloría, el proceso de auditoría que deviene en informes y el proceso de determinación de responsabilidades que se desprende de los resultados de esos informes, sea en el futuro resuelto por cuerpos deliberativos y no exclusivamente por una autoridad unipersonal. Creemos que con esto... Este es el asunto muy importante del proyecto, de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas del Estado, que sustituye a la actual Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. El cambio principal es este Tribunal de Cuentas que sustituye al Contralor. Ahora, ¿qué garantiza que una corte de 7 personas, con todos los antecedentes que tenemos de las cortes en el Ecuador, va a mejorar el control de Contraloría? Hay dos elementos a considerarse al respecto. En primer lugar, la necesidad de reducir el margen de discrecionalidad resolutoria. Es muy importante introducir como principio de decisión un principio deliberativo. Este principio reduce los riesgos de arbitrariedad en las decisiones y obliga a decidir tanto la aprobación de los informes como la determinación de responsabilidades en base a ponencias sustentadas en donde los ministros auditores actuarían en condición de jueces de cuentas. Pero no se podría reducir eso sin los ministros. Difícilmente, porque se reduciría toda la capacidad deliberativa a la discrecionalidad de la autoridad individual, como lo es en la actualidad, que recepta los informes de auditoría y finalmente adopta la decisión de aprobarlos. Ahora, pero el sistema había funcionado bien durante mucho tiempo. Si hubiese existido el Tribunal de Cuentas con el mamotreto del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no hubiera ocurrido lo que pasó? El problema es el cargo de Contralor. ¿Es la Contraloría o el Consejo de Participación Ciudadana? Son dos aspectos diferentes. La Contraloría en los años de su existencia ha tenido un proceso de evolución institucional que se ha ido ajustando, como muy bien lo mencionó al inicio de la nota, desde una oficina de cuentas del Estado hasta un órgano superior de control del sistema de administración, del sistema de control administrativo, que es la función que hoy tiene, dirigir el sistema de control administrativo. En ese proceso, la Contraloría ha tenido un gran desarrollo técnico. Sin embargo, si nosotros evaluamos la armonización de ese desarrollo técnico de las auditorías con el sistema decisional, encontramos un importantísimo vacío deliberativo. Los informes que son resultado del trabajo de equipos profesionales de control... Pero no va a demorar mucho más el proceso ese Tribunal de Cuentas entonces. Es una nueva instancia dentro de la auditoría. Todo lo contrario, porque se suprime el cuello de botella de que todo decante en la decisión de una autoridad. Esto se divide en dos salas. Una sala que delibera y resuelve informes de auditoría y otra de composición diferente que delibera y resuelve los efectos de esos informes en lo que constituyen sanciones como glosas, multas, indicios de responsabilidad penal o de para cerrar una cosa sobre la discrecionalidad del Contralor. Ha habido, pues, tiene 90 años la Contraloría, sistemas especiales sobre esa discrecionalidad. Por ejemplo, los gastos reservados, es casi anecdótico cómo se lo ha hecho, no sé, y le pregunto si se lo hace ahora. Así es. De que iba el secretario general o el ministro de Defensa
le presentaban los recibos de pagos no muy santos, pero que eran necesarios para la seguridad del Estado. El Contralor los miraba y luego los quemaba y los tiraba a la basura. ¿Eso sigue haciéndose? El mecanismo legal es el que usted describe. El mecanismo reglamentario es el que la Contraloría debe tener. Yo he determinado, a partir de haber asumido la responsabilidad de conducir la institución, un reglamento que permita que esa obligación legal tenga recaudos en el proceso de eliminación documental de los gastos reservados. Pero es muy importante que no partamos solo de este tipo de iniciativas, que el cuerpo normativo de la Contraloría garantice y regule la discrecionalidad resolutoria de la autoridad. Por eso proponemos la reforma que, independientemente del proceso de designación, que son dos cosas distintas, nosotros planteamos también un cambio en el proceso de designación de la autoridad. Estamos sugiriendo un proceso de designación de múltiple procedencia, donde Pero eso ya sería parte de la ley orgánica, digamos, nueva, ya no sería parte de la consulta. La consulta solo sería parte de la ley orgánica nueva. Claro, ok. Bueno, Pablo Celi, Contralor General encargado, muchas gracias por habernos acompañado en Contacto Directo. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos estará con nosotros Cristina Reyes, asambleísta nacional del PSC. La posición de ese partido frente a los temas de la consulta popular, alternabilidad y reforzamiento de la democracia. Ya regresamos con este análisis. Siga con nosotros. El Partido Social Cristiano apoya la consulta popular porque fue oferta de campaña electoral de su candidata presidencial Cynthia Viteri, aunque difiere en que la consulta del PSC aspiraba a otorgar poderes para reformar la Constitución a la Asamblea Nacional. Vamos a examinar los puntos de convergencia. Cristina Reyes, asambleísta nacional del PSC, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Doctor, buenos días, muchas gracias por la entrevista, un saludo para todos los ciudadanos. El gran tema de la consulta es recuperar la democracia en la lucha contra la corrupción, alternancia y respeto a la independencia de las funciones del Estado. Sobre alternancia y reelección indefinida, Gabriela Rivadeneira, secretaria ejecutiva de Alianza País, señaló ayer aquí lo siguiente, veamos. Hemos visto en la historia de nuestro país como alcaldes, como el alcalde de Guayaquil, el prefecto de Guayas, como otras autoridades también, alcaldes y prefectos, aquí se ha querido poner nombre y apellido, justamente a una posibilidad de postulación. Yo creo que también aquí todos los alcaldes, todos los prefectos, las juntas parroquiales, como la presidencia y vicepresidencia de la República, como los asambleístas, pueden tener su postulación. Y ya depende del pueblo, del soberano, el poder elegirlos las veces que el pueblo crea conveniente. ¿Cuál es la posición del PSC? ¿Volver a la reelección por una sola vez que aprobó el pueblo en un referéndum? Alfredo, se les olvida decir que la reelección indefinida y el paquete de enmiendas lo aprobaron a espaldas de nuestro pueblo. Y nuestro pueblo, valiente y sabio como es, sabe que para librarse de ese monstruo llamado corrupción y de ese modelo autoritario y fracasado en lo económico, tiene todo el derecho, todos los bríos, toda la posibilidad de a través de una consulta popular elegir su camino, un camino de prosperidad económica, un camino de respeto a las instituciones, un camino de democracia. Y no solo el tema de la reelección indefinida, que con mucho gusto lo amplío más adelante, Alfredo, un sistema perverso de elección de las autoridades de control. Y que tengo que decir frente a las delaciones de Odebrecht. Bueno, pero vamos a eso después. Ahorita era sobre la reelección indefinida. ¿Ustedes están de acuerdo en que se mantenga esa enmienda o no? La reelección indefinida, como todo el paquete de enmiendas constitucionales que fue aprobado a espaldas del pueblo ecuatoriano, tiene que ser sometido a consulta popular. Quienes le tienen terror al pronunciamiento popular no quieren que esto se consulte y por eso lo hicieron a espaldas de los ciudadanos, pues atrincherados con la policía en diciembre del 2015. Que se consulte sobre todo el paquete de enmiendas, porque eso es lo correcto, ahí están todos los damnificados. Ahora, respecto al Consejo de Participación Ciudadana, como ente de selección de los titulares de las funciones de control electoral y judicial, la idea es suprimirlo o darle competencias bien delimitadas por ley. El Consejo de Participación Ciudadana ha sido obsecuente con una sola cosa, un caprichoso
modelo político y fracaso en lo económico. Y ahí que yo me refería al perverso sistema de elección de las autoridades de control, entre las que se encuentra el actual fiscal Vaca Mancheno, que cree que nos engaña a los ecuatorianos. A mí no me engaña y más rápido cae el mentiroso que el ladrón. Y en el caso de las delaciones de Jorge Glass Espinel en su doble condición, debería decir que si el fiscal Alfredo y ecuatorianos no se alinea del lado de los ciudadanos y continúa con ese compadrazgo y amistad, producto de ese perverso sistema que lo eligió, de ese Consejo de Participación Ciudadana que tiene que ser eliminado a través de las enmiendas constitucionales, recibirá la condena social. 3 cosas, Alfredo, en este proceso. Primero, reformular cargos contra Jorge Glass Espinel por delitos de peculado, cohecho, lavado, bueno, un concierto de delitos. Eso es otro tema, estamos hablando de la consulta popular. La consulta se suprime, el Consejo de Participación Ciudadana se declararía cesante, también están de acuerdo en eso, a todas las autoridades elegidas por ese Consejo. ¿Y quién sustituye al Consejo? ¿Cómo se elegiría a las nuevas autoridades de control? Ese es el mecanismo a discutir. ¿Por qué hablo de que el Consejo de Participación Ciudadana ha sido obsecuente de un proyecto político? Porque hemos visto primero quiénes son sus integrantes, todos militantes de un partido político, y luego quiénes se eligieron de ese concurso, y por eso me refería al fiscal Vaca Mancheno. Todos no obedecen a notoria probidad, no obedecen a una experiencia calificada, a un código de ética, sino a militancia pura y política, y eso es lo que se tiene que prohibir. ¿Cuál es el mecanismo? Tendrá que ser discutido por todos los ecuatorianos, pero sin duda tendremos que blindar que vengan estas personas que no se casan con los intereses ciudadanos, se casan con los perversos intereses de un sistema político. Por eso nuevamente le digo pero ¿qué requisito sería ese para ponerlo en la consulta frente al caso? ¿Cuáles serían esos requisitos? Bueno, en este momento se ha abierto la discusión y está claro que el presidente está escuchando las diferentes voces ciudadanas. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que eliminarse. Y ahora mismo se discute cuál es ese mecanismo. Hay personas que consideran que podría volver con sus cuestionamientos a un sistema de una terna con un filtro de un concurso de ciudadano, pero que sea la Asamblea quien lo designe. Bueno, no tengo la última palabra, esto está sujeto a discusión, pero definitivamente ese consejo se va y hay que establecer este mecanismo con estos requisitos claros: probidad notoria, capacidad, experiencia y de ninguna manera militancia política, y peor esta aberración de que se elegía al tío Galo Chiriboga, ex gerente de Petroecuador, por eso no hizo nada. A Vaca Mancheno, que le exigimos que haga algo ahora en el caso de Odebrecht. Además, todos son adherentes de Alianza País, esa es una afiliación política, es lo importante. Ahora, sobre las cuestiones económicas, sobre la ley de plusvalía que levantó al pueblo hace 2 años, hay una duda: derogarla o reformarla. Esa ley, por el rechazo universal que ha recibido, ni siquiera genera ingresos al fisco porque no está rindiendo nada. ¿Se debe consultar al pueblo su derogatoria? Si tuviera sentido común la Asamblea Nacional que hoy tenemos y hubiera escuchado a los ciudadanos, sabría que hay una gran paralización, sobre todo en este sector de la construcción, a través de esta ley de plusvalía que tenía una tara ideológica y ha perjudicado a todo un sector, afectando el trabajo. Podríamos decir que la ley podría ser reformada a través de la Asamblea Nacional. No, Alfredo, no con medias tintas. Creo que el presidente tendrá la sensibilidad de escuchar a este sector que genera empleo para los ecuatorianos y bien puede eliminarse a través de la consulta popular esta ley de plusvalía que no sirve para nada. Al contrario, ha semi-paralizado el sector de la construcción y por ende pérdidas de empleo y toda una cadena productiva. La ley de comunicación, a la que también se amparaban y se aferraban los revolucionarios, ahora han cambiado las cosas, pero ese instrumento todavía existe en la ley y no tienen la voluntad política de reformarlo. También tiene que ser planteado en la consulta popular. Ahora, el presidente Lenín Moreno es quien convoca a consulta popular y ha señalado con claridad meridiana que su intención es recuperar el espíritu de Montecristi. Esto implica regenerar el alicaído proyecto político de la Revolución Ciudadana. ¿Cuál es la postura del PSC al respecto? Supongo, y espero que así sea, porque ese modelo
aquí hay un modelo que todavía nos gobierna y es justamente un modelo que fue impuesto al braveo por Alianza País. Si él se refiere al paquete de enmiendas exclusivamente que podría someter a juicio de los ecuatorianos, yo coincido en que hay que apelar al espíritu del constituyente, efectivamente, en cuanto al tema de que la reelección indefinida no estaba contemplada, mermar competencias a Contraloría General del Estado, limitar las constituciones, la comunicación como un servicio público, y eso fue enmendado a través de la Asamblea Nacional del 2015 y no consultado a los ciudadanos. Eso tiene que ir. Pero, Alfredo, es cierto, ¿cuándo el presidente Moreno va a empezar a gobernar y va a dejar de reinar? Entiendo que está atrapado en una especie de pelea de compadres que le hace daño al Ecuador, porque el Ecuador lo que necesita es recuperación económica. Y este nuevo estilo del diálogo es correcto, luego de haber tenido un espíritu belicoso gobernándonos. Es importante que se abra el diálogo. Con el cual quisiera cerrar. El llamado del PSC a Gustavo Yalc a la Comisión de Justicia, donde fue aclamado, se parece mucho al llamado de Alianza País a Jorge Glass a la Comisión de Fiscalización. El PSC, ¿por qué no apoya el juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura? Mire, Alfredo, y espero que me permita también terminar lo que he venido diciendo en este rato. Nuestras labores de fiscalización continuarán adelante. Es muy difícil lo que se puede hacer hoy en día a través de estos procesos porque la Asamblea todavía está secuestrada por un poder externo. Por eso es que tenemos que advertir desde afuera, como en el caso de Jorge Glass Espinel, al fiscal general de la Nación, cuyos días podrían estar contados si es que se cesan las autoridades mediante una consulta popular, que actúe en derecho. Jorge Glass era el cajero de Rafael Correa los días, y tiene que ser llamado a declarar. Más contados están los días en que él debe de emitir un dictamen acusatorio o absolutorio sobre Jorge Glass. Y en eso es que estamos pidiendo la reformulación de cargos. Estamos pidiendo la reformulación de cargos en temas de peculado y no en estos delitos menores que se le está acusando, prisión preventiva, llamar a Correa, que también ha sido mencionado, que Jorge Glass era el cajero de Rafael Correa y de la Revolución Ciudadana, y luego también estuvo aquí el Contralor en estos estudios y usted entrevistándolo, Alfredo. Hay varios informes con indicios de responsabilidad penal. Se nos acabó el tiempo. Le agradezco su participación en Contacto Directo. Gracias a usted. Nos separamos por un momento, pero cuando regresemos estará con nosotros Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador. Propuesta de la cuarta rama industrial del país al Consejo Consultivo, Productivo y Tributario en costo de energía y reducción de tributos para recuperar la competitividad perdida. Regresamos con ese análisis, siga con nosotros. El PIB de la industria textil del Ecuador es de 382 millones de dólares. El PIB de la industria de la confección, 444 millones. Con un PIB total del sector textil de 826 millones de dólares, que representa un 6% del Producto Interno Bruto Industrial y el 0.85% del Producto Interno Bruto Nacional. Hoy nos acompaña Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias por este espacio. Para tener una idea completa de esta industria en el cuatrienio 2013-2016, ¿cuál fue el comportamiento de su balanza comercial? A ver, el sector textil y confección es un sector que tiene una alta concentración de su producción para venta en el mercado interno. Es un sector que también efectivamente exporta. En este trienio llegamos a exportar más de 400 millones de dólares, pero hay que reconocer que lastimosamente en los últimos 2 años principalmente, y también en el 2017 si lo incluimos, ha habido reducción de esas exportaciones. Hemos caído más o menos un 20% anual las exportaciones, principalmente al mercado colombiano, que es el que más nos compra, pero también con reducciones, por ejemplo, de exportaciones a Perú, de exportaciones a Venezuela, y eso ha impactado evidentemente sobre todo en el tema de empleo, que es el factor más importante para el país actualmente, y que por eso nosotros estamos haciendo una serie de propuestas para reactivar nuestra producción textil y confección nacional con el propósito de que haya más opciones de empleo y de generación de riqueza en el país. Al Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, por ejemplo, en costo de energía, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la propuesta?
A ver, el anterior gobierno tomó una decisión sin ningún respaldo técnico, una decisión de incrementarnos en 2 años consecutivos 3 centavos al kilovatio hora para la industria. Eso fue un incremento de cerca de un 56% del costo de energía eléctrica para la producción. Evidentemente eso ha afectado el consumo de las compañías, eso ha afectado el comportamiento productivo de las compañías. Nosotros hemos presentado al Consejo Consultivo, en particular al Ministerio de Industrias también, una propuesta respecto a revisar esa tarifa. Hay que hacer un estudio completo de cuánto está costando la generación con las nuevas hidroeléctricas que han entrado a operar y después sí que haya una determinación justa de esa tarifa. Lo mismo en el tema de combustibles para la industria, diésel y búnker, ocurrió algo similar. Subieron los costos de ambos combustibles desde el año 2015 y eso ha afectado seriamente a la producción. En el caso textil, tanto energía eléctrica como combustibles representan aproximadamente cada uno de ellos un 7% del costo de producción. Son muchos miles de dólares que cada empresa debe destinar adicionales para ahora producir. Y usted sabe, Alfredo, y todos los que nos escuchan lo saben, las condiciones actuales en el mercado interno no son las mejores y como decíamos al inicio, las exportaciones también han caído. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero adicional para cubrir estos altos costos en energía eléctrica y en combustibles que esperamos el presidente de la República tenga la sensibilidad de revisarlos y que haya decisiones pronto en cuanto a reducir esas tarifas? En cuanto a carga tributaria, es un alivio importante la suspensión de las sobretasas arancelarias a materias primas y bienes de capital. Pero hay otros problemas que afectan la competitividad. ¿Cuál es la propuesta de alivio tributario? ¿En qué se concentra? ¿En qué impuestos? Primero, absolutamente de acuerdo que es un alivio el que se hayan eliminado salvaguardias para materias primas, para insumos, incluso para maquinaria. Lo que también esperamos es que haya ahora una reducción de aranceles fijos que tienen esos productos, especialmente maquinaria, porque eso detiene la inversión, la encarece. Pero en materia tributaria, dentro del espacio del Consejo Consultivo hemos hecho un sinnúmero de propuestas vinculadas al tema del anticipo mínimo, del anticipo del impuesto a la renta, del impuesto mínimo que están pagando las empresas. Hemos demostrado al señor presidente de la República que hoy por hoy se está pagando en promedio un 45% de impuesto a la renta en el Ecuador. Que los principales afectados son las pequeñas y medianas empresas. ¿Pero se cambiaría la fórmula que funciona como impuesto mínimo o se piensa hacer una reducción progresiva o cómo se piensa, qué es lo que proponen para cambiar el impuesto, el anticipo? A ver, hay un consenso en que el impuesto mínimo debe eliminarse. Lo que todavía falta por consensuar, y eso está en manos ya del presidente de la República y de su equipo de trabajo, de sus ministros, es cómo y cuándo se va a eliminar ese impuesto mínimo. En cuanto al anticipo, hay una propuesta que evidentemente también recae ya la responsabilidad en el presidente de la República, una propuesta para reducir la fórmula de cálculo, la propuesta que se ha hecho desde el sector privado, desde el sector empresarial, es que se reduzca a la mitad los factores de la fórmula. Hoy por hoy esos factores están en 0,2, 0,4, 0,2, 0,4, entonces la idea es bajarlo a 0,1, 0,2, 0,1, 0,2 en cada uno de los rubros que se incluyen y también eliminar, por ejemplo, en el tema de gastos y costos, eliminar lo que es valores de nómina para que no sean incluidos dentro de del cálculo del anticipo. Esos son los temas que se ha dejado al presidente de la República. En todo caso, el presidente de la República anunciará el 10 de octubre su decisión al respecto. Javier Díaz, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchísimas gracias también. Wendy. Solo queda despedir, Alfredo. A todos ustedes, pues nos veríamos mañana con Lenin Artieda y contigo, Alfredo, pues el día lunes. Nos vemos el próximo lunes.